¿Y si lo más aterrador de la guerra no fuera el enemigo que podías ver, sino el que te siguió a casa no en tus recuerdos, sino en tu propia presencia? ¿Y si algunos soldados regresaran del campo de batalla cambiados de maneras que no podían explicarse solo por el trauma? Sus camaradas jurando que algo fundamental se había transformado en ellos durante esos últimos días antes de la evacuación. Esta es la historia de lo que sucedió con los hombres de la compañía Bravo en el invierno de 1933, en las montañas del norte de Albania. Es una historia que los registros oficiales apenas reconocen, que los sobrevivientes se negaron a discutir durante décadas, y que solo ahora, cuando la mayoría de ellos han desaparecido, finalmente está siendo reconstruida a partir de cartas, entrevistas y testimonios que nunca fueron meant para ser públicos. Y estás escuchando Trench Shadows. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte. Exploramos las historias que la historia intentó enterrar y las que se niegan a permanecer enterradas. Esta es una de ellas. El invierno de 1963 fue brutal en todos los teatros europeos. Los aliados estaban avanzando hacia territorio que había sido controlado por fuerzas del eje durante años, y los Balcanes, ese lomo fracturado y montañoso del sudeste de Europa, resultaron ser una de las campañas más castigadoras de toda la guerra. No por la escala de las batallas, sino por el aislamiento, el terreno y el hecho de que nadie realmente entendía lo que estaba sucediendo allí. Para finales de noviembre, fuerzas estadounidenses y británicas estaban apoyando a múltiples grupos de resistencia en la región. La política era turbia. Los comunistas peleaban contra los fascistas, y nosotros peleábamos contra ambos en algunos lugares, aliados con ambos en otros. En las montañas de Albania, la geografía era el destino. Los valles eran pasos, los pasos eran puntos de estrangulamiento, y los puntos de estrangulamiento eran donde hacías tu última resistencia o morías. La compañía Bravo, Dodo Batallón, Regimiento 91 de Infantería, había sido asignada a una posición avanzada cerca de un lugar llamado Kochak, un pequeño pueblo anidado en un valle que era estratégicamente importante para controlar el movimiento a lo largo de las rutas del norte. La compañía estaba al menos del personal, aproximadamente 10 hombres en lugar de los 1090 del complemento completo. Estaban cansados, estaban lejos de las líneas de reabastecimiento y estaban a punto de enfrentarse a algo para lo que su entrenamiento nunca los había preparado. Los hombres estacionados allí ese noviembre provenían de todo Estados Unidos. Había tipos de Detroit, de Tennessee, de California. Estaba el soldado privado James Whitmore de Kentucky, hijo de un minero de carbón que había escrito cartas a casa, describiendo la belleza de las montañas albanesas, la nieve en los picos, la forma en que la luz caía a través de los pinos. Estaba el sargento Marcus Hale, un soldado de carrera de Georgia que mantenía la moral alta, con viejas historias de guerra y un sentido del humor oscuro. Y estaba el capitán David Reinhardt, 32 años, graduado de West Point, que era respetado por sus hombres, pero no amado no aún, de todas formas. El estilo de mando del capitán Reinhardt era metódico, dirigía el campamento con eficiencia, se mantenían los turnos de vigilancia, las patrullas eran programadas, la comida era racionada cuidadosamente, mantenían disciplina en un lugar donde la disciplina era la única cosa que mantenía a los hombres cuerdos. Las primeras semanas en Kochak fueron, por los estándares de 1963, casi pacíficas. No había operaciones de combate activo. El trabajo de la compañía era mantener posición, reunir inteligencia sobre los movimientos alemanes e italianos y apoyar a luchadores partisanos locales que pasarían por el campamento buscando suministros o información. La rutina se volvió casi meditativa. Los hombres se despertaban antes del amanecer. Café hecho con cualquier grano que pudiera ser obtenido localmente, mezclado con leche condensada estadounidense preciosa, rotaciones de guardia, mantenimiento de armas y equipo, inventario de suministros. Las comidas preparadas en una cocina comunal, establecida en una estructura de piedra antigua que podría haber sido un granero o establo antes de que la guerra convirtiera las estructuras en algo más. El soldado privado Whitmore mantenía un diario. En una entrada del 3 de diciembre, escribió: «Las montañas aquí son, a diferencia de cualquier cosa que haya visto, no son como el hogar en absoluto. Hay algo en ellas que te hace sentir muy pequeño. En las tardes, cuando la luz está yendo y las sombras se alargan, casi puedes olvidar que hay una guerra, casi. Pero casi nunca es suficiente. Casi es donde la inquietud comienza.
El primer signo de que algo estaba mal llegó el 8 de diciembre. No fue dramático, no fue el tipo de cosa que entraría en un informe oficial. El sargento Hawley notó que los perros del perímetro, 3 perros que habían sido mantenidos por la compañía para seguridad y advertencia temprana, habían dejado de comer. Se detendrían en sus cuencos de comida y simplemente se quedarían allí, temblando. Luego retrocederían. Los 3 exhibían el mismo comportamiento. Parecían asustados. El capitán Reinhardt no pensó mucho al respecto al principio. Los perros se enfermaban. Los animales en zonas de guerra estaban estresados. Ordenó que los perros fueran movidos más cerca de los cuarteles, se les diera atención extra. Pero el temblor continuó. Y luego, en la noche del 11 de diciembre, los 3 perros murieron, no por herida, no por enfermedad que alguien pudiera identificar, simplemente dejaron de vivir. Sus cuerpos fueron encontrados rígidos en la mañana, ojos aún abiertos, expresiones bloqueadas en lo que parecía terror. Cuando estás aislado en un valle de montaña durante la guerra, incluso las cosas pequeñas toman peso. La muerte de los perros circuló por el campamento como tema de conversación. Conversación nerviosa. El tipo que no lleva a ningún lado, pero tampoco muere completamente. Lo que sucedió después llegó en fragmentos. Detalles que parecían no relacionados. Observaciones que nadie conectó hasta mucho después. El 12 de diciembre, el soldado privado Robert Chen, un operador de radio, reportó que había estado escuchando el tráfico de comunicaciones hasta tarde en la noche. Había escuchado algo inusual en una frecuencia que no debería haber tenido nada en ella, una voz. No palabras que pudiera entender nada que sonara como alemán o italiano o ningún idioma que hubiera estudiado en su entrenamiento. Sonaba como, luchó por describirlo. Como si alguien estuviera haciendo pasar su voz a través de algo. Como si estuviera siendo distorsionada o transmitida desde muy lejos. Escuchó durante aproximadamente 30 segundos y luego se fue. Chen le dijo al sargento Ale al respecto. Ale le dijo al capitán Reinhardt. Reinhardt ordenó a Chen que monitoreara esa frecuencia e informara. Chen lo hizo. Y durante 3 días, nada. Luego, en la noche del 15 de diciembre, sucedió de nuevo. El mismo sonido, la misma calidad distorsionada, pero esta vez Chen jura sonaba más cerca, y esta vez duró casi 2 minutos. Alrededor del mismo tiempo, los soldados comenzaron a reportar otras cosas. Sonidos extraños proviniendo de los bosques más allá del perímetro. No lobos, los hombres sabían cómo sonaban los lobos. No viento en los árboles. Estos sonidos parecían tener intención, parecían estar moviéndose, circulando. El soldado privado Walter Oakes, un tirador de precisión de Nebraska, reportó ver movimiento en la línea de árboles en la noche del 14 de diciembre. Estaba haciendo un turno de vigilancia en el borde norte del campamento. Vio lo que describió como una figura alta y de proporciones incorrectas moviéndose entre los pinos. Intentó obtener una imagen clara de mira con su rifle, pero para cuando se había ajustado, se había ido. Cuando reportó al sargento de la guardia, fue recibido con escepticismo. Probablemente un explorador partisano, le dijeron. Probablemente solo sombras, pero Oakes conocía la diferencia entre sombras y una figura que se movía con propósito. La moral, que había sido firme, comenzó a deteriorarse. Los hombres dejaron de dormir profundamente. Las conversaciones se volvieron más silenciosas. Había una calidad de escuchar en el campamento, ahora, incluso durante el día, escuchando algo. El capitán Reinhardt llamó a una reunión con sus oficiales de rango el 16 de diciembre. De acuerdo con las notas que el sargento Ale mantuvo notas que solo salieron a la superficie décadas. Después Reinhardt fue desdeñoso de los reportes. Atribuyó los incidentes al estrés, aislamiento y el peso psicológico de ser desplegado en territorio desconocido. Ordenó protocolos de seguridad aumentados, pero enfatizó que probablemente había una explicación racional para todo. Los soldados, dijo, ven lo que esperan ver, vamos a ver claramente, vamos a permanecer disciplinados, fue la decisión de comando correcta. También fue la que lo impidió de tomar precauciones que podrían haber importado. El 18 de diciembre, un grupo partisano pasó por el campamento. 6 hombres, liderados por un luchador llamado Murat, que había estado trabajando con los estadounidenses desde octubre, vino a reportar sobre posesiones alemanas al norte y para reabastecer la munición de su grupo. Mientras sus hombres comían, Murat llevó al capitán Reinhardt aparte.
De acuerdo con la cuenta de Reinhardt dada solo una vez a un psiquiatra militar en 1965, Murat preguntó si los estadounidenses habían visto la cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Reinhardt. Murat fue reticente a explicar. No creía en ello, dijo, pero su gente y los luchadores de resistencia locales habían estado hablando sobre algo en las montañas. Algo que había comenzado a aparecer tal vez hace 2 semanas. Se movía de noche, no cazaba como los lobos cazan, no rastreaba como los hombres rastrean. Reinhardt preguntó a Murat si lo había visto él mismo. Murat no lo había, pero gente en la que confiaba lo había, gente que había estado en estas montañas toda su vida, gente que conocía la diferencia entre miedo y una amenaza real. Reinhardt no obtuvo más detalles. Murat y sus hombres se fueron la mañana siguiente. Pero antes de partir, Murat llevó aparte al sargento Hale y le dijo algo que Hale nunca reportó oficialmente, pero que mencionó en una carta a su hermana en 1968. Dile a tus hombres que se mantengan juntos, diles que no se alejen, diles que la cosa que camina aquí toma gente cuando están solos. Los toma y no regresan bien. Esa advertencia, transmitida informalmente, creó un tipo diferente de miedo. No el miedo del combate, no el miedo del fuego de artillería o bombardeo aéreo. Este era un miedo que no tenía un objetivo claro, ninguna defensa clara. Este era el miedo de algo que podría no seguir las reglas de la guerra. El 20 de diciembre, el soldado privado Matthew Sorus desapareció. Sorus era un chico tranquilo, 19 años, de Upstate, Nueva York. Había sido asignado a detalle de agua, llevando suministros al arroyo que corría en el borde occidental del campamento. Había llevado 2 hombres con él, como requería el protocolo. Pero en algún lugar del camino se había quedado atrás. Los otros 2 dijeron que había parado para ajustar su mochila. Continuaron. Cuando regresaron, Sorus no estaba allí. El capitán Reinhardt organizó una búsqueda. 40 soldados, divididos en equipos, peinando el área alrededor del arroyo y los bosques más allá. No encontraron nada, sin sangre, sin señal de lucha, sin rastro que se alejara del camino. Era como si Sorus hubiera simplemente dejado de existir en ese punto particular en el espacio. Esa noche, el campamento estaba en silencio de una manera que el silencio puede ser terrible. Los hombres se sentaron con sus armas, sin dormir, sin hablar, solo esperando algo que no podían nombrar. 2 días después, el 22 de diciembre, el soldado privado, Sorus, salió de los bosques y entró al campamento. Apareció al amanecer, caminando lentamente por la puerta principal, como si estuviera regresando de un paseo nocturno. Excepto que habían sido 2 días. Excepto que su uniforme estaba rasgado y fangoso. Excepto que sus ojos eran diferentes. Eso es lo que los hombres notaron primero, de acuerdo con los relatos que dieron después. Sus ojos, Whitmore escribió en su diario. Sorus regresó y todo en su cara era el mismo, pero sus ojos estaban mal, como si algo estuviera mirando a través de ellas que no era Matthew Sorus. El capitán Reinhardt inmediatamente aisló a Sorus, lo llevó a la tienda de comando y lo interrogó personalmente. Lo que siguió está detallado en la propia declaración de Reinhardt, que dio a personal médico y que fue archivado en registros psiquiátricos que no vieron la luz del día durante 60 años. Sorus no podía explicar dónde había estado. Cuando se le preguntó directamente, dijo que había estado con ello. Cuando se le preguntó qué era ello, no podía o no quería describirlo. No tenía memoria de los 2 días anteriores, no tenía heridas, a pesar de haber estado desaparecido en las montañas durante temperaturas bajo cero. Sus uñas estaban rotas y sangrando, como si hubiera estado arañando algo, pero dijo que no recordaba cómo las había obtenido de esa manera. Reinhardt lo hizo examinar por el médico de la compañía, soldado privado Jerome Walsh. Walsh no encontró nada mal físicamente, excepto por las uñas dañadas y una marca extraña en la escápula de Sorus, una marca que se veía como si hubiera sido quemada en la piel, pero no con calor. Estaba levantada y oscura, y cuando Walsh intentó examinarla de cerca, Sorus se apartó con una intensidad que sugería dolor genuino. Walsh describió posteriormente la marca como asemejándose a una huella de mano, pero mal. Las proporciones estaban apagadas, los dedos eran demasiado largos. Sorus fue puesto en aislamiento en una pequeña estructura de piedra cerca de la tienda de suministros que era usada para almacenamiento y Reinhardt tomó una decisión que, en sus propias palabras, él lamentaría por el resto de su vida. No lo reportó. No envió por radio a la sede del batallón.
no la documentó oficialmente. Aisló a Soros, posicionó guardias y dijo a sus oficiales que Soros había sufrido un colapso debido al estrés y estaba siendo observado para evaluación médica. Pero los hombres hablan. Los hombres en cuarteles cercanos, asustados y aislados, hablan constantemente. Dentro de horas, todos en la compañía Bravo sabían que algo había tomado a Soros y algo lo había devuelto. El 23 de diciembre, el capitán Reinhardt llamó a una reunión de compañía, todos oficiales incluso senior. Esto es donde el registro histórico se vuelve más claro, porque el diario personal del sargento Ale sobrevive y su descripción de esa reunión es detallada y vívida. Reinhardt era, según la cuenta de Hale, un hombre cambiado. La eficiencia había sido reemplazada por algo más. Ale lo describió como tomando decisiones como un hombre jugando ajedrez en la oscuridad, moviendo piezas sin estar seguro de dónde aterrizarían. Reinhardt presentó lo que sabían y lo que no. Algo estaba en las montañas. Había tomado al soldado privado Soros. Soros había regresado, pero alterado de alguna manera fundamental. Era probable que intentara otro rapto. La pregunta era qué podían hacer sobre un enemigo que no tenía ninguna debilidad conocida, ningún patrón conocido, y que no podía ser matado porque no había sido identificado como algo que pudiera ser matado. Las opciones eran marcadas. Podían abandonar la posición y retirarse al siguiente campamento, aproximadamente 40 millas al sur y accesible solo a través de pasos de montaña que tomarían 3 a 4 días para atravesar. O podían quedarse y establecer defensas lo suficientemente fuertes para proteger el campamento. El problema con la retirada era la logística. Tenían hombres heridos, tenían suministros limitados para tal viaje, no tenían garantía de que lo que fuera que estuviera en las montañas no los seguiría por los pasos, y desde una perspectiva militar, abandonar una posición estratégica requeriría explicación a la comandancia del batallón, lo que significaba reportar lo que realmente había sucedido. El problema con quedarse era obvio. Algo estaba cazándolos activamente. Al final, Reinhardt tomó la decisión que define lo que sucedió después. Se quedarían, fortalecerían el campamento, establecerían rotaciones de guardia que mantuvieran a los hombres de ser aislados, y se prepararían para un enfrentamiento. El sargento Hale en sus notas escribió: "El capitán dijo que nos encontraríamos con ello en nuestros términos. No creo que lo creyera. No creo que ninguno de nosotros lo hiciera, pero las órdenes son órdenes, y en la guerra a menudo no tienes el lujo de elegir qué temes." Los siguientes 4 días, 23 de diciembre al 27 de diciembre, fueron pasados transformando el campamento en algo que se asemejaba a una fortaleza. Los soldados construyeron barreras adicionales, cortaron líneas de vista a través del bosque alrededor del perímetro, creando zonas de muerte. Posicionaron ametralladoras en puntos estratégicos. Configuraron bengalas que podían ser encendidas si algo penetraba la alambre. El capitán Reinhardt, retrocediendo a su entrenamiento de West Point, organizó el campamento en sectores defensivos, cada uno con un escuadrón asignado y campos de fuego específicos. Pero, ¿defensivo contra qué? Esa era la pregunta que nadie podía responder. No puedes defenderte contra algo que no entiendes. Las entradas del diario del soldado privado Whitmore de este periodo son escasas y cada vez más perturbadas. Una entrada lee: "Nos estamos preparando para una batalla, pero no sabemos al enemigo. Hemos configurado como si estuviéramos esperando alemanes en la mañana, pero eso no es lo que viene. Algo en los bosques, algo que no sigue las reglas. Soros permaneció en aislamiento." Reinhardt lo visitaba diariamente, tratando de extraer más información, más detalles, cualquier cosa que pudiera ser usada como inteligencia. Pero Soros permaneció en gran medida incomunicativo. Se sentaría en la habitación de piedra fría y miraría a nada. No comería. Bebería agua, pero solo si alguien la colocaba directamente frente a él. Y de noche, de acuerdo con los guardias, se pararía en la pequeña ventana de su habitación de aislamiento y miraría hacia los bosques. El 26 de diciembre, uno de los guardias, soldado privado David Corman, reportó que Soros había susurrado algo mientras miraba fijamente la oscuridad. Corman le había pedido que lo repitiera. Soros dijo: "Está volviendo, quiere terminar lo que empezó." Está volviendo que empezó. La palabra de esto circuló por el campamento. El miedo, que había estado hirviendo a fuego lento,
comenzó a hervir. Esa noche, el capitán Reinhardt tomó una decisión que él describió años después como el momento en que entendí que algunas situaciones no tienen soluciones, solo resultados. Ordenó a los hombres que se prepararan para lo que llamó un compromiso defensivo activo la noche siguiente. Se fortalecerían más. Mantendrían estado de alerta completo. Y cuando si algo llegara, harían su última resistencia. No dijo que sobrevivirían, no prometió victoria. Solo dijo que resistirían. El clima cambió esa tarde. La temperatura se desplomó. Las nubes se movieron y para el atardecer la visibilidad había caído a casi nada. La nieve comenzó a caer ligeramente al principio, luego más pesada. Para la medianoche, el mundo más allá del perímetro del campamento había desaparecido completamente en blanco. Los hombres se pararon en sus puestos envueltos en todo lo que tenían. Respiraban en sus manos. Constantemente cambiaban su peso para mantener el flujo de sangre a sus extremidades. Miraban la blancura, sabiendo que en esa blancura algo miraba hacia atrás. Alrededor de las 2 am, soldado privado Chen, el operador de radio, reportó algo en la frecuencia que había estado activa antes. Pero esta vez no era una voz distorsionada, era un sonido como viento, pero viento que parecía estar formando patrones. Viento que parecía casi estar respirando. A las 2:47 am, los perros que habían traído del pueblo local reemplazos para los 3 que habían muerto comenzaron a ladrar. No ladran de alerta. Se esforzaban en sus correas, jalando en una dirección que apuntaba hacia el borde este del campamento. El capitán Reinhardt estaba en la tienda de comando. El sargento Ale estaba con él. Lo que sucedió después existe en el registro histórico en fragmentos, porque no todos sobrevivieron para dar un relato completo. Lo que sabemos viene de debriefings, de cartas, del diario del soldado privado Whitmore y de una entrevista con el sargento Ale que fue conducida en 1970, pero mantenida sellada hasta 2015. Los guardias del perímetro en el sector reportaron ver movimiento en la nieve, una forma grande, alta, proporciones incorrectas, moviéndose entre los árboles con una clase de gracia fluida que no coincidía con ningún comportamiento animal conocido. Órdenes de fuego fueron dadas. La ametralladora estalló en la noche, el caos de ello, el sonido llevando por el valle, los destellos del cañón brillantes contra el blanco. Las balas parecían golpear la forma. Los soldados juraban que la habían golpeado, pero la forma no cayó, ni siquiera parecía desacelerarse, y luego se fue. Los soldados cayeron en silencio, recargando, listos para disparar de nuevo, pero no había nada a lo que disparar. Solo nieve, solo oscuridad, solo el sonido de hombres respirando fuerte, bajando de la adrenalina. El capitán Reinhardt ordenó un cese del fuego, organizó un equipo de búsqueda. Quería prueba, evidencia, algo concreto que pudiera ser explicado. Lo que encontraron fue un parche de nieve perturbada donde la forma había estado. Pistas, si pueden ser llamadas así, no coincidían con ningún animal conocido. Casi se veían humanas, pero la longitud de la zancada era demasiado grande. La profundidad de la impresión sugería peso inmenso, y cuando los soldados examinaron el área más cuidadosamente, encontraron algo más. Uno de los soldados en el equipo de búsqueda, soldado privado, Eugene Marcello, descubrió lo que inicialmente pensó. Era parte de la forma que habían estado disparando. Un pedazo de algo. Extendió la mano para tocarlo. Inmediatamente, hombres a su alrededor lo escucharon jadear, no gritar. Solo un sonido de shock y repulsión. Cuando miraron lo que estaba sosteniendo, vieron lo que parecía ser tejido, carne. Pero era negra, no naturalmente negra. Se veía quemada o podrida o algo entre los dos. Se sentía mal de una manera que iba más allá de lo meramente repugnante. Se sentía como algo que no debería existir en el mundo natural. El pedazo de tejido se disolvió en la mano de Marcello, se convirtió en algo como ceniza y luego en nada. Dentro de segundos no había evidencia de que hubiera existido alguna vez. Lo que sucedió después del encuentro inicial está documentado en el diario de Whitmore y en el debriefing del sargento Hawley. El ataque, si puede ser llamado así, no había parado, había pausado. Alrededor de las 3:30 am, hubo un sonido de la habitación de aislamiento donde Sorus estaba siendo sostenido. Un crash de madera rompiéndose. Los soldados más cercanos a la estructura lo escucharon y se movieron para investigar. Cuando llegaron al edificio, encontraron la pequeña ventana destrozada.
y en el suelo, dispersado alrededor de la ventana, había fragmentos de hueso. La puerta seguía cerrada con llave. La ventana era demasiado pequeña para que un hombre pasara, pero Sorus se había ido. Lo que quedaba era sangre en el marco interior de la ventana, y fragmentos de hueso que eran del tamaño y forma equivocados para ser enteramente humano. El capitán Reinhardt tomó una decisión de comando que equivalía a una admisión de derrota, aunque no lo habría formulado así. Ordenó a la compañía que se preparara para evacuación inmediata. Reunirían suministros críticos, se irían en movimiento coordinado y abrirían camino al sur a la siguiente posición adelantada. El campamento sería abandonado. También fue una decisión tomada por un hombre que había perdido el control de la situación e intentaba salvar vidas de un desastre que no entendía. La evacuación comenzó a las 4:00 am. La fuerza de la compañía fue ensamblada. Los suministros fueron reunidos. Los hombres heridos que no podían viajar lejos fueron preparados para el viaje. El plan era moverse al sur a través de los pasos de montaña, usando la oscuridad y la nieve como cobertura. Pero antes de que pudieran partir, sucedió algo que cambió todo. La cosa vino a través de la puerta principal. De acuerdo con múltiples relatos, simplemente caminó. Los soldados estaban estacionados allí, armados y alerta. La vieron acercarse, emitieron advertencias, dispararon. La cosa siguió viniendo. La primera descripción completa de lo que los soldados vieron viene del diario del soldado privado Whitmore, que de alguna manera sobrevivió a los eventos que siguieron. Su letra es temblorosa, su relato fragmentado, pero es lo más cercano a un relato en tiempo real de alguien que lo presenció. Vino a través de la puerta como si nada pudiera detenerlo. Alto, tan alto, 7 pies tal vez, pero de forma incorrecta estirada, como si algo estuviera jalando desde adentro. La cabeza casi no era una cabeza, no puedo describirla mejor que eso, como si algo estuviera usando una forma humana y lo estuviera haciendo mal. Los brazos tenían demasiadas articulaciones. Cuando se movía de formas que no coincidían con cómo se supone que se mueven los cuerpos. El olor nos golpeó antes de que se acercara. No un olor animal, no un olor muerto, como metal quemado y algo podrido y algo más. Para lo que no tengo palabras. Los hombres estaban vomitando. Las armas no podían detenerlo. Las balas pasaban a través de él y no importaba. Lo que siguió fue breve, pero catastrófico. Los soldados de la compañía reaccionaron con disciplina inicialmente, retrocediendo a posiciones preparadas, intentando crear distancia. Pero la cosa que había venido a través de la puerta se movía con propósito, y se movía rápido. Alcanzó el primer grupo de soldados antes de que pudieran establecer completamente una línea defensiva. El sargento Marcus Hale estaba en ese primer grupo. Su relato, dado años después, es casi clínico en su desapego, el desapego de un hombre que sobrevivió algo tan horrible que lo había procesado en una especie de descripción adormecida. Tomó a Jenkins primero, solo lo agarró. Jenkins era un tipo fuerte, tal vez 230 libras, fuerte como cualquiera en la compañía. Esta cosa lo agarró y lo sostuvo a la distancia del brazo, y había este sonido, todavía lo escucho a veces en sueños, como algo siendo deshecho, como el sonido de huesos rompiéndose, excepto también como el sonido de tela rasgándose y algo más debajo de eso. Cuando lo soltó, Jenkins no era Jenkins más, la forma estaba mal. La cosa que salió de ese uniforme no era eso ya. La cosa se movía por el campamento con propósito metódico, buscando grupos aislados, separando hombres del cuerpo principal, tomando lo que quería. Los hombres pelearon con bayonetas y culatas de rifle, lanzaron granadas, intentaron derribarlo, nada funcionó. Era como si estuvieran intentando matar algo que operaba en un plano diferente de existencia que el de ellos. El capitán Reinhardt, viendo la situación colapsando, tomó la única decisión que podría haber salvado algunas vidas. Ordenó una retirada completa, no una retirada organizada, una ruptura. Salgan del campamento, dispérsense, muevan al sur, reúnanse en el valle abajo si es posible. Fue caos. Hombres corriendo en la oscuridad y la nieve, llevando heridos, dejando atrás suministros y equipo, intentando escapar de algo que debería haber sido imposible. El soldado privado Whitmore sobrevivió a esta parte. Salió del campamento y entró a los bosques, corriendo por la pendiente, moviéndose con un grupo de tal vez 6 o 7 hombres. Continuó corriendo hasta el amanecer, cuando la visibilidad mejoró lo suficiente para ver a dónde estaban corriendo.
Las montañas se abrieron ante ellos, pendientes cubiertas de nieve, bosques oscuros, la promesa de distancia. Detrás de ellos, el campamento ya no era visible. Pero Whitmore escribió sobre lo que sintió en esos momentos de luz del amanecer, la sensación de que aún seguía viniendo, que la distancia no importaba. Que lo que sea que nos estuviera persiguiendo, sabía cómo moverse a través de estas montañas y nosotros no. El viaje al sur tomó 4 días. El capitán Reinhardt lideró aproximadamente 70 soldados más de la mitad de la compañía, había sido matada o capturada o simplemente desaparecida en el caos. La ruta era traicionera. Los hombres estaban exhaustos, los heridos no podían mantenerse al ritmo. Y cada noche, cuando el sol se ponía, los sonidos comenzaban. Sonidos de algo moviéndose a través de los árboles. Sonidos de algo que no debería existir. En la segunda noche, perdieron al soldado privado Robert Chen, el operador de radio. Estaba en la parte posterior de la columna, vigilando. Cuando la columna se detuvo, él no reportó. Una búsqueda no reveló nada. Simplemente se había ido. En la tercera noche, lo encontraron. Estaba esperando en el sendero frente a ellos, de pie absolutamente inmóvil a la luz de la luna. Estaba usando su uniforme, pero se ajustaba mal, como si hubiera sido cambiado y el uniforme no se hubiera ajustado. Sus ojos estaban abiertos, pero no responsivos. Cuando el capitán Reinhardt se acercó a él y pronunció su nombre, la cabeza de Chen giró con un movimiento antinatural. Chen abrió su boca, pero la voz que salió no era la voz de Chen. Era el mismo sonido distorsionado que había venido a través de la frecuencia de radio. El sonido hizo que los hombres retrocedieran. Reinhardt no dudó, puso una bala en la cabeza de Chen. De acuerdo con la cuenta de Ale, el cuerpo no sangraba normalmente. Cayó y la herida que debería haber sido fatal simplemente se selló o algo parecido. Dentro de momentos se veía como si Chen fuera a levantarse de nuevo. Ale disparó de nuevo, luego de nuevo. La tercera bala pareció funcionar. El cuerpo dejó de moverse. Pero el olor, el mismo olor a metal quemado y podrido del campamento, comenzó a llenar el aire. Dejaron a Chen en el sendero y continuaron. El soldado privado Whitmore escribió sobre este momento. Lo dejamos allí y sentí como algo en mí muriera en ese momento. No de pena. De conocimiento de que lo que sea que nos estuviera persiguiendo podría tomar a uno de nosotros y usarlo como ropa y tendríamos que matarlo a nosotros mismos. Una clase especial de horror del que no creo que me recuperé completamente. En el cuarto día alcanzaron el campamento del sur, exhaustos, diezmados, traumatizados pero vivos. El informe oficial presentado por el capitán Reinhardt fue breve y vago. Citaba resistencia pesada de fuerzas alemanas y condiciones montañosas difíciles. Reportó pérdidas de la compañía en aproximadamente 45 soldados. Ninguna mención fue hecha de la cosa en las montañas. Ninguna mención de la desaparición y regreso de Sorus. Ninguna mención de la transformación de Chen. Ninguna mención de nada que no pudiera ser explicado por guerra convencional. Hubo razones para esto. Primero, Reinhardt era un oficial, y los oficiales se protegen a sí mismos y a sus órdenes. Segundo, reportar la verdad habría significado explicar algo que no podía ser explicado, y la documentación militar no acomoda lo imposible. Tercero, los hombres que habían sobrevivido querían seguir adelante, querían olvidar, querían no ser los soldados locos que reclamaban haber visto algo. Pero los soldados hablan. Y las cartas a casa contienen verdades que los informes oficiales no. Algunos reclamaban escuchar sonidos de esa voz de radio distorsionada, apareciendo a veces en el medio sueño entre soñar y despertar. Algunos reclamaban que ciertos espacios se sentían mal, como si la cosa aún los estuviera siguiendo, aún presente de alguna manera que no podían articular completamente. ¿Era lo que experimentaron real? La evidencia sugiere que sí, documentado sí, con registros médicos e informes militares y testimonios personales que se alinean en sus detalles principales. ¿Explicable? Esta es una pregunta diferente. El soldado privado Whitmore regresó a casa, a Kentucky, en marzo de 1844. Consiguió un trabajo en una tienda de herrería. Se casó. Tuvo 3 hijos. Pero su esposa, en una entrevista dada a un investigador en 1892, lo describió como fundamentalmente cambiado. Nunca habló sobre la guerra en detalle, pero a veces, tarde en la noche, lo encontraba de pie en la ventana, mirando a nada, con esta expresión en su cara como si estuviera escuchando algo que no podía escuchar.
Y una vez, solo una vez, dijo algo que nunca olvides. Dijo, nunca se fue, todavía está, afuera, y aún está buscando. El sargento Marcus Allen sufrió peor. Tuvo pesadillas consistentemente durante décadas. Se volvió aislado, retraído. Tuvo 3 matrimonios, todos los cuales terminaron en divorcio. En 1970, cuando dio su relato oficial a historiadores militares, lloró múltiples veces mientras describía los eventos. Murió en 1975 y su nota de suicidio, que fue mantenida privada por su familia, mencionó la cosa múltiples veces. El capitán Reinhardt vivió hasta 1977. Se retiró del ejército con honores completos, pero estaba perseguido. De acuerdo con su hija, quien dio una entrevista tarde en su vida, su padre a veces la miraría y preguntaría, ¿es esto correcto? ¿Tu cara está bien? Como si estuviera verificando para confirmar que la gente a su alrededor era realmente quien parecía ser. Pasó sus años finales en cuidado psiquiátrico, haciendo referencias a el momento en que elegí la cosa incorrecta, sin nunca elaborar. De los 70 hombres que salieron del campamento en Kolchak, 7 finalmente murieron por suicidio, 14 experimentaron quiebres psicóticos. 21 luchó con TEP severo décadas después de que la guerra terminó. Ahora, aquí es donde tenemos que abordar la pregunta obvia, ¿qué era? El registro militar oficial lista el incidente de Kolchak como un compromiso menor con resultados poco claros. Los registros de inteligencia alemana del mismo periodo no mencionan nada sobre el área. Los luchadores de resistencia albanesa que dieron entrevistas posteriormente dijeron que habían escuchado rumores de algo en las montañas, pero nada concreto. Algunos historiadores sugieren que lo que sucedió fue una combinación de estrés, aislamiento e identificación errónea. Que los soldados, empujados al borde de su tolerancia psicológica, simplemente interpretaron erróneamente eventos. Tal vez fue una patrulla alemana distorsionada por miedo y oscuridad. Tal vez fue un animal, un oso, moviéndose de una manera inusual, pareciendo más grande de lo que realmente era por el terreno y la luz. Pero esto no explica los elementos objetivos de la historia, las muertes, las desapariciones, la forma en que Soros vino cambiado, la forma en que Chen tuvo que ser disparado múltiples veces, las descripciones físicas de múltiples fuentes independientes que eran consistentes en sus detalles. También hay registros del folclore albanés registrado oralmente durante siglos, algunos escritos en los primeros 1900 que describen criaturas en las montañas que se mueven como hombres, pero no son hombres. Criaturas que se decía que tomaban personas y las cambiaban, o que usaban piel humana sin entender cómo. Estas criaturas fueron llamadas por varios nombres dependiendo de la región. En las montañas, cerca de Kolchak, a veces eran llamadas Bestriza, que se traduce aproximadamente como el que cambia de forma. ¿Son estos relatos del mismo fenómeno? ¿O es el folclore simplemente folclore, historias que persisten porque las historias lo hacen, independientemente de si se basan en algo real? La verdad es que no sabemos. Los documentos que confirmarían lo que sucedió han sido perdidos o destruidos. Los soldados que lo presenciaron están casi todos muertos, y las pocas entrevistas que fueron conducidas décadas después de los hechos están coloreadas por trauma, tiempo y la tendencia humana natural a tanto magnificar como minimizar experiencias que fueron genuinamente inquietantes. Lo que nos queda es una historia que es internamente consistente, una historia que múltiples fuentes corroboran en sus líneas generales, incluso cuando los detalles difieren. Una historia que encaja en un marco de historia militar documentada, mientras simultáneamente desafía la explicación racional. Considera lo que sabemos sobre la mente humana bajo estrés extremo. Los soldados en combate experimentan cosas que no pueden ser completamente explicadas a través de la psicología normal, ven patrones que no existen, perciben amenazas que son más imaginadas que reales, experimentan alucinaciones colectivas bajo ciertas condiciones, pero también sabemos que los humanos son terribles en percibir cosas para las que no tenemos un marco. Cuando algo no coincide con nuestras expectativas, a menudo lo identificamos erróneamente. Proyectamos patrones familiares sobre fenómenos desconocidos. Sin embargo, hay otro marco que podríamos considerar. A lo largo de la historia humana, a través de culturas que no tuvieron contacto entre sí, hay reportes consistentes de entidades que no encajan en nuestras categorías normales. No completamente animal, no completamente humano. Algo que se mueve como un depredador pero piensa de maneras que los humanos no pueden entender completamente.
Pueblos indígenas de docenas de regiones tienen historias sobre tales cosas. Algunas historias sugieren que son sobrenaturales. Otras sugieren que son simplemente animales que no viven donde los humanos modernos usualmente viven, o no aparecen donde pueden ser estudiados. Los años 1890 fueron, en muchos sentidos, una era diferente. Era posible que las cosas sucedieran en lugares remotos y nunca fueron completamente documentadas. Era posible que los registros militares fueran clasificados y perdidos. Era posible que la verdad fuera enterrada bajo burocracia y la tendencia natural de las instituciones a negar lo que no puede ser fácilmente explicado. La pregunta, entonces, no es si lo que sucedió en Cochac encaja en nuestro entendimiento actual de la biología e historia natural. La pregunta es si nuestro entendimiento actual es completo. Es como la entrada final del diario del soldado privado Whitmore, escrita en 1952 cuando tenía 28 años. Lee: he tenido 10 años para intentar entender lo que vimos en esas montañas. No creo que el entendimiento sea posible. Algunas cosas existen fuera de los límites de lo que se supone que podemos comprender. Todo lo que sé que algo nos cazó y apenas escapamos. Y a veces me pregunto si realmente escapamos o si parte de lo que nos estaba persiguiendo vino con nosotros y está esperando algo. Nunca elaboró sobre lo que ese algo podría ser. El campamento en Cochac fue abandonado después de la evacuación. En el invierno de 1944, un equipo de reconocimiento fue enviado para documentar el sitio antes de que pudiera ser reclamado por la naturaleza o fuerzas enemigas. El informe oficial notó que el campamento había sido extensamente dañado, causa poco clara. No fueron encontrados cuerpos. No había señales de ocupación alemana. El campamento simplemente se veía como un lugar donde algo terrible había ocurrido, y nadie quería examinar demasiado de cerca qué podría haber sido. En las décadas desde entonces, Cochac ha permanecido en gran medida intacto. Las montañas no dan la bienvenida al asentamiento humano fácilmente. El valle donde estaba el campamento es inaccesible durante gran parte del año. Si algo quedaba allí, equipo, suministros, evidencia, probablemente habría sido reclamado por la tierra para ahora. Los soldados que sobrevivieron continuaron con sus vidas, pero llevaban Cochac con ellos. Lo llevaban en sus silencios. Lo llevaban en la forma en que reaccionaban a ciertos sonidos u olores. Lo llevaban en las relaciones que no podían formarse del todo, las amistades que no podían profundizar, la sensación de vivir ligeramente aparte del resto del mundo, porque habían visto algo para el que el resto del mundo no estaba equipado para entender. ¿Fue lo que experimentaron real? La evidencia sugiere que sí. Documentado sí, con registros médicos e informes militares y testimonios personales que se alinean en sus detalles principales. ¿Explicable? Esa es una pregunta diferente. Hay cosas en el mundo que existen en los márgenes de lo que entendemos. Cosas que la mayoría de nosotros nunca encontraremos. Cosas que algunos soldados tropezaron en el invierno de 1993, en las montañas de Albania, lejos de casa, lejos de ayuda, lejos de cualquier marco que pudieran usar para procesar lo que estaban experimentando. Esta es su historia. O al menos es tan cerca como podemos llegar a su historia, construida a partir de fragmentos y testimonios y cartas escritas en los momentos tranquilos entre pesadillas. Si crees que sucedió como se describe, si piensas que es una mezcla de eventos reales y distorsión inducida por trama, si piensas que es algo más completamente, eso depende de ti. Pero sabe esto, en algún lugar del mundo, todavía hay lugares donde las montañas se elevan lo suficiente alto para tocar secretos, donde la oscuridad corre lo suficientemente profunda para ocultar cosas que no hemos nombrado, donde la gente a veces no regresa igual a como se fueron. Y algunos de esos lugares podrían aún estar ocupados por lo que sea que estaba cazando a la compañía Bravo en diciembre de 1983. Esa es la historia que tenemos hoy en Trench Shadows. Si estás escuchando esto, gracias. Si esta historia te afectó, te inquietó, te hizo cuestionar los límites de lo posible, eso es exactamente lo que estas historias están destinadas a hacer. Quiero escuchar lo que piensas. ¿Crees que lo que sucedió en Cochac fue real? ¿O piensas que las mentes de los soldados construyeron un monstruo a partir del estrés y aislamiento de la guerra? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Las discusiones sobre estas historias importan.
porque juntos estamos intentando entender los bordes de la experiencia humana, donde la historia documentada y el folclore se intersectan. Presiona el botón de notificación para que no te pierdas nuestro próximo buceo profundo en las historias que la historia intentó enterrar. Exploramos leyendas de guerra, encuentros inexplicables y el folclore oscuro que rodea la historia militar. Estas son las historias que importan, las que cambiaron a la gente que las vivió. Y si has llegado hasta aquí, si has pasado este tiempo con nosotros, gracias. Regresa de nuevo, hay más historias que contar. Este es Trench Shadows. Nos vemos la próxima vez.